Siempre es grato recibir al doctor Rafael Alburquerque, que es vicepresidente de la República, un especialista en derecho laboral, fue el secretario de Trabajo muchos años y de los promotores de la última reforma o el último código laboral que se aprobó ya en los principios de los 90. Doctor, estamos ahora modificando un proyecto de ley de modificación de la Ley de Seguridad Social que data del año 2001, unos 15 años después. Ya usted supongo que tiene una visión de ese proyecto y de lo que puede hacerse. Con el doctor Alburquerque hemos hablado ya varias veces de cómo podemos mejorar la perspectiva de la seguridad social y de un régimen de pensión eficiente. ¿Cómo ve este proyecto de reforma, doctor? Pues mira, el proyecto, antes que nada, agradecerte la nueva invitación de estar contigo, con los amigos televidentes, con ustedes. El proyecto realmente es un proyecto que mejora sustancialmente la ley 8701 del año 2001. Hay grandes avances y se está socializando en estos momentos. Se le envió la ley al empresariado. Hace apenas 10 días fue discutida por las centrales sindicales y ayer en la tarde me enviaron ya los cambios que se han hecho, posiblemente de observaciones que las partes y los interlocutores sociales han tenido bien enviarle al gobierno. Ayer me remitieron el proyecto, todavía no he tenido oportunidad de leer la última versión, pero no hay duda de que se trata de un gran proyecto. Y hay reformas que son sustanciales. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, en primer término, se crea un régimen especial para las micro y pequeñas empresas, que son las principales en la República Dominicana. La principal fuente de empleo son micro y pequeñas empresas. Bueno, todavía más del 50% Claro. de la mano de obra empleada se supone que es informal en el país. Más allá de las micro y pequeñas, la micro. Pero tú sabes que precisamente las micro y las pequeñas empresas, por los costos del sistema, han quedado marginadas. Bueno, pues se establecen facilidades, disposiciones que le van a permitir a las micro y pequeñas empresas poder afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Yo creo que ese es un paso importante de avance. Un segundo paso importante de avance es que se elimina el régimen contributivo subsidiado, que nunca iba a entrar en vigor porque el Estado no tiene la capacidad tributaria suficiente para poder alimentar al régimen contributivo subsidiado. Y se reemplaza ese régimen por un régimen de contribuciones propias que va a estar destinado a los trabajadores independientes. A los informales. Sí, trabajadores independientes que tengan capacidad contributiva. Ese es el problema del proyecto, Sí. porque usted lo ha dicho, a los que tengan capacidad contributiva. Y hay una parte, por ejemplo, ahí están todos los profesionales que son independientes. Que tienen capacidad. Hay dueños de talleres y de cosas que tienen capacidad para pagar. Choferes, Y motoconchistas, dueños de 60,000 colmados, Sí, perfecto. Pero hay una mayor parte de esos informales que son de los que son los empleados de los colmados, son los de esos, que no tienen capacidad de pago y esos quedarían sin ninguna cobertura. esos van entonces al régimen subsidiado. Bueno, pero no han ido nunca. Bueno, pero irían al régimen subsidiado. No han ido al y subsidiado hasta ahora. eso tiene que asumirlo el Estado. Ese sería. Pero la pregunta que yo siempre he sostenido y he tenido diferencia con todos sobre el particular es si el gobierno fue capaz de implementar subsidiado para una población, una parte de la población muy alta, una proporción alta, ¿por qué no puede implementar uno donde las personas contribuyan con parte? Sí, el régimen llamado mixto, subsidiado contributivo. Una parte lo pone el Estado y una parte esos chiriperos. Entonces lo va a mandar al Estado todo, renunciando a esa posibilidad de que cada uno aporte algo. Mira, esa es una buena observación. Sí. El problema está en lo siguiente.
que ese contributivo subsidiado estuvo mal diseñado, porque iba para todos los trabajadores independientes. Y cómo el Estado va a contribuir con un médico, por ejemplo, que está ganando buen dinero. Pues es una reforma para evitar que eso sea así. Entonces, Los que tengan unos niveles de ingresos, ahí lo cubren todo ellos. Bueno, la reforma es esa, un régimen de contribuciones pero propias. No eliminar el contributivo subsidiado, sino limitarlo a los que no tienen ingresos. Bueno, en este caso se elimina, va a haber un contributivo, contribuciones propias, todo el que tenga capacidad contributiva se le va a tratar de afiliar, y el que no tendrá que ir al subsidiado. Y como tú dices, eso será un gasto adicional para el Estado. Pero no es un incentivo, porque la gente, no es lo mismo que la gente sienta que va a tener derecho a escoger a que ya tenga una capacidad limitada, como son los subsidiados a determinados centros públicos. Mira, eso es lo que va a tener que haber una verdadera labor de vigilancia, para que no haya precisamente personas que digan, bueno, yo no tengo cómo contribuir, y entonces que el Estado me meta en el subsidiado. Bueno, esas medidas, las que usted ha mencionado, las dos. No, y hay una tercera. Tanto la de régimen. A ver, ¿cuál es la tercera? La tercera es la creación, la actual administradora de riesgos laborales del viejo Seguro Social se convierte en un Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que yo creo que habría que ir más allá. Debería ser un instituto autónomo no solamente de administración de riesgos, sino de prevención de riesgos laborales, que establezca una política de prevención de riesgos laborales, de seguridad ocupacional en las empresas y de salud ocupacional. Ya. Bueno, las dos primeras contribuyen a incrementar, a ampliar la cobertura de las personas aseguradas sustancialmente. Ahora, hay críticas muy fuertes con relación al sistema que no tienen que ver con eso. Digamos, totalmente, el costo de los servicios, de los llamados copagos, que se ha establecido al margen de la ley y que se ha convertido en la norma. Todos los servicios, todos los servicios médicos, desde una consulta hasta un procedimiento de laboratorio, de diagnóstico o un internamiento, implica un copago muy alto. En el caso de la consulta, hay consultas que el copago implica 4,000 pesos de diferencia, aunque la hay de 500, pero 500 para un ciudadano es común que gana salarios mínimos, que es la mitad de la población asegurada, que gana salarios mínimos. Eso es muy alto. Esto no lo resuelve. Esta reforma no resuelve ese problema tan fuerte como ese. Mira, la única forma de resolver eso es un intento serio, que no tiene nada que ver con una reforma legislativa, un intento serio de parte de las autoridades del sistema de poner en práctica las unidades de atención primaria. Es la única forma. Pero eso tampoco se ha podido hacer en 15 años, doctor. Mire, es muy difícil, hay grandes intereses, pero yo creo que ya después de 15 años, seriamente, lo importante era que el sistema comenzara, que la cobertura se ampliara, pasó del 6% de cobertura del viejo Seguro Social en el 2004 a un 66% que tenemos hoy, en 12 años. Pero eso no le ha resuelto los problemas de salud a la gente. No, pero en 12 años es una gran extensión, porque antes, si no tenías una iguala médica, te morías. Entonces, ahora ya no, ahora tenemos un 66% de cobertura. Ahora, ¿qué es lo que hay que lograr ahora? Bueno, buscar la forma de poner en práctica que el ingreso al régimen de salud sea por la vía de la unidad de atención primaria. Que no se ha podido instalar. Y se puede lograr, doctor. Se podrá lograr. Mira, hay grandes intereses. Sí, claro, lo sabemos. Hay una gran oposición de parte de las clínicas privadas. Un sector de los especialistas también se opone. Yo creo que es cuestión porque de lo contrario, la insostenibilidad financiera va a provocar la desaparición del sistema. Porque como tú señalas, hay por un lado el problema del copago para los pacientes, que los afecta, pero por el otro lado, si no hay la unidad de atención primaria, la sostenibilidad del sistema va a colapsar. Pero hay también otro elemento, doctor.
Ciertamente ha aumentado la cobertura, la población asegurada, pero el seguro sirve para pocas cosas, para mucha gente. Digamos los que tienen el seguro del SENASA. Ese seguro solamente es acogido en los hospitales públicos. ¿Y qué ha pasado? Que durante estos 15 años los hospitales públicos, lejos de mejorar sus servicios, lo hemos visto empeorarse. No, pero SENASA no solamente tiene acuerdo con los hospitales públicos, tiene acuerdo con numerosas clínicas privadas, tiene acuerdo con laboratorios. Cuando yo he necesitado, por ejemplo, de algún examen de laboratorio con mi tarjeta de SENASA, yo he pero tenido... usted tiene el contributivo, usted no tiene el subsidiado. No, estamos hablando de régimen contributivo. El contributivo es un seguro como cualquier otro. Sí. Es como lo que teníamos las igualas, pero recuérdese, doctor, que la inmensa mayoría de los que están bajo el régimen asegurados en SENASA son los subsidiados. Y el régimen subsidiado solamente te beneficia en el hospital. Y resulta que el que no tiene el seguro, que es pobre. Bueno, alguna gente ha dicho que es lo mismo, pero ahora van con una tarjeta. Y el servicio peor que lo que teníamos antes. Son un almacén de enfermos con tarjeta ahora. Mira, pero antes no tenían tarjeta. El problema, como tú bien dices, no es un problema del sistema de la seguridad social, es un problema de los hospitales públicos. Sí, ese Entonces, pero el impacto es por lo siguiente. Parte del presupuesto que se iba a los hospitales, ahora se va a SENASA. Y una parte de eso se queda en una burocracia. No, mira, la tarea pendiente es precisamente esa. Primero, el mejoramiento, y por esa razón, tanto la ley 8701 como la ley sobre el régimen médico, la ley de salud, establecían claramente el Servicio Nacional de Salud, que ya fue finalmente creado, que en estos momentos se está montando. Ya, y se está unificando la red única de servicios. Claro, ya el Ministerio de Salud Pública no debe... Es un paso adelante, que también ha dado muchísimas bregas. No, y el Ministerio ya no debería llamarse ni siquiera Salud Pública, Ministerio de Salud, punto. Porque es un organismo rector y supervisor tanto de la salud pública como la privada, como de clínicas privadas. Y entonces el Servicio Nacional de Salud integrará a todos los hospitales, sean hospitales del Estado, sean hospitales del viejo Seguro Social. Entonces, ahí está una solución para las unidades de atención primaria. Eso lo comenzamos a trabajar con el Banco Interamericano del Desarrollo en el Gabinete de Políticas Sociales. Y la actual vicepresidenta de la República ha continuado esa labor con el BID, mejorando y montando nuevas unidades de atención primaria que ofrezcan un servicio realmente bueno para los pacientes, no solamente del sector del régimen subsidiado. El día que, por ejemplo, una persona cualquiera que esté en el régimen contributivo sepa que si él va a esa unidad de atención primaria pública va a recibir un buen servicio sin costo, sin copago, sencillamente el sector privado tendrá que irse por esa línea de las unidades de atención primaria. Pero lo van a establecer en el sector público, eso está claro. La atención primaria. No, se está trabajando. Cuando yo salí de la vicepresidencia ya estaba bastante adelantado. Sí, pero hace 5 años que usted salió de la vicepresidencia. Por eso le digo, estaba bastante adelantado todos los estudios y entiendo. Pero usted sabe lo que ha pasado, doctor. De que la actual vicepresidenta ha continuado con ese trabajo. Usted sabe lo que ha ocurrido. Mire, usted lo ha dicho, hace 4 años, 5 años, se iniciaron la construcción de los llamados centros de diagnóstico que iban a apoyar esa unidad de atención primaria. Sí, pues resulta que esos centros de diagnóstico, algunos se terminaron y se inauguraron. Hace 2 años, hace 3 años, se inauguraron y no están funcionando. Les pongo 2 ejemplos, Jimaní y Villa Altagracia. Los conozco muy bien a ambos. Están cerrados. Falta equipo y personal para atenderlo. Lo que aquí admitió el director del Servicio Nacional de Salud, que se trató de una mala planificación. Y de eso se acusa también. Bueno, de eso se trata. Sí. Eso hay que mejorarlo, porque de lo contrario, el sistema va a colapsar económicamente. Porque si tú no ingresas ese ingreso por la atención básica es fundamental para el sistema. Porque el sistema entonces te evita costos.
cuando tú vas a la atención primaria, oye, ir a un especialista para que te diga, no, lo que usted tiene es dolor de cabeza, usted no tiene ningún problema neurológico, o porque el niño tiene fiebre y tiene que llevarlo al Robert Reed, cuando puedes tener un servicio de atención primaria que te diga, mire, con esta medicina usted le evita la tos, con esta medicina usted le baja la fiebre, pero además ese régimen de atención primaria tiene que estar asistido por especialistas, por médicos Salud de la familiar. familia, que visiten la familia, que comiencen también una No, labor. eso está diagnosticado y está en la ley. Y está en la ley. El problema, doctor, es que nosotros hacemos la ley y discutimos 20 años la ley y la discutimos. Usted fue de los que discutió esa ley muchísimos años. Discutimos la ley y después no la aplicamos. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Ahora, yo creo que la reforma, que ya te digo, una cosa es el aspecto ya de carácter social, el trabajo que tienen que hacer las autoridades, y el otro, las reformas para mejorar lo actual. Por ejemplo, se van a limitar las ganancias excesivas de las administradoras de fondos de pensiones, porque de lo contrario aquí en el 2028 vamos a tener lo mismo que en Chile, pensiones de 30%. Bueno, ya eso está diagnosticado por los estudios que se han hecho primarios, digamos. Ya hay una reforma drástica en ese sentido, se limitan. En el proyecto que existe ahora. En el proyecto se limita. Pero otro problema es, doctor, que tiene una proporción muy elevada de esos fondos, están en manos del Estado, financiamiento público. Sí, sí, no. Y entonces puede llegar un día en que, como vamos a llegar mucha gente al mismo tiempo, porque se empezó juntos. Todos juntos. Entonces sí. va a haber un año o 2 años en que va a haber cientos de miles de personas con derecho a esa pensión. 2028 es. Y uno pregunta, sí, sí. ¿habrá ese año presupuesto para atender a esa demanda? Por supuesto que no lo va a ver. O sea, no lo va a ver. Todos sabemos que no lo va a ver. No, mira, por eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo sobre barro? Por eso en la reforma se establece claramente una limitación drástica de las ganancias que son excesivas, de las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, y un logro importante, si pasa en el Congreso Nacional, es que se establece que los jubilados, los pensionados, tendrán derecho al régimen de salud. Que hoy no lo tiene. Otro déficit. Cuando usted lo pensionan, ya pierde ese derecho. Pierde el seguro de salud. Cuando más lo necesita, ¿verdad? Cuando uno más lo necesita. Sí. Entonces, bueno, cuando ahora Leonel Fernández y yo salimos en el 12, nos quitaron inmediatamente la tarjeta Senasa de salud, porque no hay salud para los pensionados. Entonces, eso se corrige en la ley. Bueno. Se quita el derecho al veto también en la ley. Sí. Usted ha tenido muchas mediaciones y muchas negociaciones en el ámbito laboral, pero no han podido con el Código Laboral, que también ahí usted ha estado interviniendo en eso. ¿En qué está esa reforma del Código Laboral? No, eso reclamaron los empresarios y se ha quedado ahí. De eso se abandonó ya. Por el momento se abandonó. Sí, parece que los mismos empresarios vino el proceso electoral, se aparcó, vamos a decir, se dejó a un lado, pero se logró un acuerdo en la parte referente al procedimiento laboral, al procedimiento ante los tribunales. Ahí hubo prácticamente un consenso, 1 o 2 puntitos quedaron pendientes. ¿Y se ha puesto en vigencia? Pero no. Porque la parte sustantiva no hubo acuerdo, entonces no se volvieron a reunir. Ya. Y no te olvides que los sindicalistas se retiraron del diálogo porque entendieron que la parte referente al aumento salarial que se había hecho, que iba a ser en 2 partes, los sindicalistas entendieron que los empresarios no habían cumplido una segunda parte. Y a propósito de eso, doctor, del diálogo y no ha habido, no hemos vuelto a sentarnos a la mesa todavía. Lo que no se ha abandonado es el reclamo, no solo de organizaciones sindicales, sino de otros sectores de la sociedad dominicana, porque hay una política salarial más justa. Las desigualdades salariales aquí son tremendas y los salarios mínimos... El salario mínimo es muy bajo. Extremadamente bajo. Y el Banco Central ha diagnosticado que el poder adquisitivo del salario equivale al que tenía en el año 1990. 91, sí. 91. Sí, así es. Sí. Oiga, eso hace 15 años. 15 años. ¿Y qué pasa, doctor? 15 años no, 25. Sí, 25 años, doctor. 25 años, un cuarto de siglo. ¿Qué usted recomendaría tanto al sector público como al sector privado? Porque el sector público también
tiene la misma son situación. dos escenarios diferentes. En el sector privado el problema está que en el año, o sea, nosotros íbamos muy bien, pero en el año 2003 con las quiebras bancarias y los problemas de inflación que hubo, el poder adquisitivo del salario mínimo se perdió. Una cosa es el salario nominal, otro, como sabemos, el salario real, entonces se perdió. Los incrementos que ha habido cada 2 años no han podido todavía compensar. Y la economía no ha estado creciendo al 6-7%, doctor. Pero no ha podido compensarla. ¿Y por qué no podemos compensarlo? No, eso es lo que te digo. No porque así como la banca quebró y quebró a los trabajadores, deberían de los empresarios compensarlo también ahora. Totalmente de acuerdo. Si estamos en un periodo de crecimiento. Los aumentos que se han hecho cada 2 años, que son aumentos lamentablemente no, la ley lo establece así, son aumentos negociados con los empresarios. Bueno, los dirigentes sindicales han planteado, bueno, nosotros queremos un aumento de tal para poder recuperar el poder adquisitivo y no se ha logrado. ¿Cuál es el argumento del empresario? Bueno, que si se hace un aumento de golpe fuerte para recuperar el poder adquisitivo, las empresas entonces quiebran. Bueno, ahí está el gran dilema. El viejo argumento. Yo creo que realmente los empresarios no se dan cuenta de que la única forma de que la empresa pueda crecer y expandirse es con el consumo. Pero el Estado no da ejemplo tampoco y tiene salario mínimo de 5.117 pesos por eso y hay funcionarios públicos ganando 1 millón de pesos. Entonces, eso tampoco es ningún ejemplo. Por eso planteaba que eran 2 escenarios distintos. El otro escenario es el del escenario del sector público. Ahí el problema está en en una situación de los ingresos del Estado. El Estado tiene una capacidad tributaria, una presión tributaria que apenas es del 14%. Como decía aquí José Mujica cuando llegó, bueno, esto es un milagro que el país crezca, que el país se siga desarrollando y sin embargo tenga una presión tributaria tan baja. Yo creo que una de las más bajas de América Latina. Lo que quiere decir que alguna de las dos es falsa. O no es verdad tal crecimiento o no es verdad que sea tan bajo. No. Porque en Uruguay, donde Mujica fue presidente, la gente no tiene que comprar una planta, ni poner en cada casa una cisterna, ni tiene que comprarse un automóvil para moverse en la calle, porque hay transporte público. Y así, y hay una cantidad de servicios de educación, hace años que la gente no tiene que mandar a sus hijos a un colegio privado. Entonces, esa diferencia es la de la presión tributaria, la que uno paga adicionalmente. Eso igualito que el seguro de salud. El seguro de salud, todos pagamos un adicional enorme por los servicios que estamos. Entonces, aquí igual, la presión tributaria es baja, pero pagamos mucho. ¿Cómo resolver esa dicotomía, doctor? Mira, la presión tributaria sigue siendo una de las más bajas, independientemente de los servicios que se puedan dar. Y los servicios son de los más caros. Porque tú pones un ejemplo de Uruguay, pero pon el ejemplo de los otros países de América Latina, en una situación más o menos similar a la de la Centroamérica, con excepción de Guatemala. Tienen presiones tributarias mucho más altas. Ahora, ¿podrá lograrse el pacto fiscal? Sí. Yo creo que es importante. Pues hay que tratar de llegar a un acuerdo. Eso es lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Exactamente, con el pacto fiscal, porque no podemos seguir así. Entonces la gente se queja y te dice, bueno, no me dan tal servicio. Bueno, pero ¿cómo le van a dar servicio? El 4% del presupuesto va a educación en estos momentos. Pero la gente se queja. Tú fuiste uno de los abanderados de llevar el 4% de educación. La gente se queja ahora, con retraso, porque lo aprobamos. Ahora el Colegio Médico pide un 5% para salud. Sí. Vamos a suponer que se le conceda 9%, queda 4% para el resto. Yo me quejo, por ejemplo, yo que fui ministro de Trabajo 9 años, ¿tú crees que es posible que un Ministerio de Trabajo pueda funcionar con un presupuesto que no llega a los 1.000 millones? Usted tiene razón, por ejemplo, doctor. Hay evasión de los empresarios de la Seguridad Social. Bueno, pero claro que tiene que haberla. Hay inspectores de trabajo suficientes y con los medios a su alcance para poder perseguir esas evasiones y esas elusiones de la Seguridad Social. Entonces, pero hay un tema de equidad también, entonces doctor. El Estado no puede dar servicio. Doctor, pero hay también un problema de equidad en el asunto de la política salarial, comenzando por el Estado. Es que es la diferencia entre el salario mínimo
y el salario máximo, o entre el salario promedio y el salario mínimo. En el Estado eso es terrible. Usted se encuentra con gente como un policía ganado 5.000. Bueno, pero aprobamos una ley de salario hace 4 años y no hemos podido conocer el reglamento todavía. Y usted se encuentra gente que gana más que el presidente de la República en el Estado. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, y como vicepresidente de la República conocí bastante bien el tema. Yo creo que hay diferencias enormes salariales que no se justifican, como tú lo dices, totalmente de acuerdo. Pero también tengo que comprender que hay una serie de técnicos que no irían al servicio del Estado si no les pagas una buena remuneración. Yo como vicepresidente de la República, en el programa, en el Gabinete de Política Social y en el programa Solidaridad, tenía técnicos que ganaban más que yo. Pero para poderlo contratar tenía que pagar ese salario, porque de lo contrario no iba a tener los técnicos necesarios para montar y desarrollar el programa Solidaridad. Pero eso no es una inequidad, porque hay mucha gente en el Estado que gana 800,000 pesos y 600,000 pesos y 500,000 pesos. Y hay una proporción que es el 20 y pico por ciento que gana 5,000 pesos. Sí, Bolívar, pero fíjate bien que generalmente esos altos salarios están donde ubicados, en el sector financiero, por la competencia que hay de ese sector financiero con la banca privada. En muchos consejos y en muchos organismos autónomos del Estado. Eso sí podía ser regulado. Pero ¿Y cómo justificar que haya 38 subdirectores de bienes nacionales, por ejemplo? Estamos de acuerdo, esa es la parte del pacto fiscal. Del pacto fiscal, pero ¿por qué no hacemos el pacto fiscal? ¿Cómo justificamos a INESPRE con 1.800 empleados? Vas a pagar más, pero va a haber una racionalidad en los gastos. Exacto. Entonces usted promueve el pacto fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario. Y eso como un mecanismo para abrir espacio al pacto eléctrico, a que el Estado le pueda pagar a los policías para que mejorar la seguridad pública. Yo creo que va a haber incluso un tema de esa categoría que ya se ha discutido. Y creo que en el presupuesto que ahora se está aprobando en el Congreso Nacional se contemplan ciertos aumentos para determinados sectores públicos. Pero son cheles los que se contemplan. Estamos de acuerdo. Doctor. Y seguiremos ahí mientras no logremos el pacto Sí, fiscal. el pacto Ahora, fiscal. tiene que haber una comprensión. Pero parece ser que el Estado ha rehuido el pacto fiscal. No, Bolívar, no, de ninguna que manera. Ya el gobierno dejó eso de lado. Ahora, tiene que haber una comprensión de parte y parte, como tú dices. Bueno, muy bien, el Estado tiene que sacrificar, tiene que mejorar sus gastos. Y el sector privado pero el sector privado tiene que contribuir. entender que no podemos seguir con una presión tributaria de un 13%, Claro. porque de lo contrario no se van a mejorar los servicios. Doctor, ¿usted es partidario de un aumento general de salarios? Yo sí, yo creo que es lo que no entiende el sector empresarial. Si hay capacidad de compra, si el salario tiene capacidad de compra, las empresas van a mejorar, van a vender más. Y si venden más, se van a expandir. Y si se expanden, van a tener más trabajadores. Bueno. ¿Y por qué el Estado no se asocia con las centrales sindicales para que en ese organismo tripartito, pero que se toman las decisiones por mayoría, se produzca un aumento salarial? No en la medida en que tal vez lo piden los centrales sindicales, pero sí que se correspondan con la justicia. Bueno, porque casi siempre el sector público se asocia con el empresariado. Mira, yo no diría que casi siempre. Yo los 9 años que estuve en el Ministerio de Trabajo, muchas veces el gobierno votó con el sector sindical, sin ningún problema. Y votó con el sector sindical porque entendía que era comprensible, yo no voy a decir justa, comprensible el monto que estaban reclamando. Y otras veces, bueno, el Estado lo que hace es un papel de mediador y de buscar un justo medio entre lo que ofrecen los empresarios y lo que piden los sindicatos. Entonces, eso es lo que había que ver. En estos momentos la discusión es de un 30% de aumento salarial. Bueno. Ojalá que pudiera llegarse. Doctor, usted en estos días hizo una advertencia sobre las tensiones o inicio o asomo de confrontación interna en el PLD.
Hay quienes creen, ya hubo una denuncia hace un par de días de un ex director de aduana de que se está trabajando ya para otra reelección. ¿Cómo usted ve eso? ¿Usted cree que es posible otra reelección presidencial? Mira, la Constitución lo prohíbe. Tú me dirás, bueno, el anterior lo prohíbe y hubo una modificación, Sí. pero Sí. en este caso, esta prohibición fue impulsada por el propio presidente de la República. Fue él quien impulsó, fue él que cuando se modificó la Constitución para permitir la reelección, el que dijo, no, tiene que establecerse un transitorio muy claro en el que se disponga que el actual presidente no puede ser reelecto. De manera que eso yo creo que no hay que discutirlo. Me da la impresión, por los contactos que he tenido con el presidente de la República, que su misión en estos momentos es la de trabajar por un buen gobierno. Y en el partido, internamente, el presidente del partido, pues, está embarcado en todo lo que tiene que ver con la reforma del partido y la aplicación de las resoluciones del Congreso, no Rebotello. Y hay unidad, nosotros nos reunimos en el comité político y yo veo un escenario de armonía y un escenario de una buena comunicación entre los principales líderes del partido. Doctor, con usted siempre hay muchos temas que tratar, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, ministro de Trabajo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en usted podría decirse que hay una contradicción con un pensamiento generalizado de que no hay políticos serios. La oposición y el gobierno reconocen usted un político serio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que tenemos que dar una mala noticia, una noticia triste. Aquí estamos de luto ya en Telentillas. Falleció a la caída de la tarde de ayer José Antonio Moreno. El doctor José Antonio Moreno fue administrador de Telentillas muchos años. También lo fue presidente de la editora Hoy y un trabajador de muchísimos años, un hombre de unas cualidades humanas extraordinarias, un eficiente funcionario, pero también fue un ejecutivo siempre cercano a la gente, un administrador lleno de entusiasmo, de solidaridad, fue de los promotores de la cooperativa que funciona y ha funcionado bien en Telentillas durante varias décadas. Él era un cooperativista toda la vida, lo fue, y una persona de una gentileza enorme. El licenciado Moreno en los últimos años había estado padeciendo de Alzheimer, quedó perdido un poco en el espacio, como todos los que sufren esa terrible enfermedad. Y finalmente descansa en paz. Nuestra solidaridad con sus hijos y con toda la familia del licenciado José Antonio Moreno, y nuestra seguridad de que si hay cielo, él debe estar ya ocupando algún rinconcito allá. Muchas gracias al licenciado José Antonio Moreno por los años que compartió con nosotros aquí en Telentillas.